Buenos días para todos. La verdad que quiero ser muy honesto al decirles que eh, me alegra mucho estar en Puerto Rico. Quiero agradecer al pastor Luis Soto, además de su amistad que valoro bastante, este, la cortesía de invitarme y de ustedes, gracias por recibirme hoy, acogerme en la casa de Dios. Hoy domingo me siento dentro y entre la familia de Dios. Gracias. No sé, esta segunda vez que nos vemos, espero que no sea la última y espero que me recuerden y me recuerden con cariño, no mal, ¿no? Eh, um, ya sabrán que la vez que me presenté en lo anterior les había dicho que soy venezolano de nacimiento, mexicano de corazón y americano de residencia. Eso quiere decir que nací en Venezuela, viví en México y ahora resido en Estados Unidos, para hacerlo corto. Y cada vez que vengo a Puerto Rico, bueno, han sido 2 veces, encuentro algo que me conecta con la Isla del Encanto. Y en este viaje me han conectado 2 cosas. Una fue un concierto nocturno que yo no sabía que ocurría hasta que el pastor Luis me habla y me dice: Fran, ¿escuchaste a los Coquis? Y yo, ¿qué grupo es ese? No lo tengo en mi iPod. No, los Coquis son unos sapitos que cantan. Salí de la habitación y entonces los escuché. Y cuando los escucho, digo, pero yo los he escuchado en Venezuela. Yo los he escuchado en mi ciudad. Fue que se mudaron para acá. Y Luis me dice: no, son originarios de aquí y son de aquí, son nuestros. Los Coquis son puertorriqueños. ¿Y qué pasó? ¿Y por qué yo los escucho en Venezuela? Y me quedé con la inquietud, y yo no sirvo para quedarme con inquietudes, y busqué la respuesta en Google. Y se las quiero leer. Sí, Google sabía que yo estaba inquieto y me dice: sí, la rana coqui ha sido introducida en Venezuela, especialmente en Caracas y Valencia, desde los años 50. Se cree que fue una introducción intencional desde Puerto Rico, su hábitat natural. Entonces, la coqui es puertorriqueña y la recibimos bien en Venezuela. Entonces yo espero que ustedes reciban a este sapito que está aquí con cariño en Puerto Rico. Esa fue la primera similitud. Tenemos algo en común, hermanos: las ranitas coqui. Y la segunda cosa que siempre me hace sentir en casa es el mofongo, pero ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Espero que tengamos una buena reflexión juntos de la palabra de Dios hoy, sobre el tema que hemos colocado el título Orando por Sabiduría. Yo no sé si te ha pasado como a mí en situaciones y momentos de la vida en que uno siente la inmensa necesidad de venir a Dios y decir: Dios, dame sabiduría. Dios, no sé qué hacer en esta situación. Dios, no entiendo esto que estoy pasando. Y también momentos en los que, escuchen, son importantes, momentos en los que no oramos por sabiduría y pensamos que todo lo sabemos y ni siquiera nos acordamos que necesitamos a Dios en algo. Y como ni siquiera nos acordamos de esos momentos, pues a veces ni siquiera los identificamos. Sobre todo en aquellas cosas en las que creemos que somos muy buenos o que somos muy sabios. ¿Usted ha encontrado a alguien que es muy bueno en su trabajo y en su oficio? Por lo general, cuando son muy buenos, les es difícil escuchar un consejo. Inténtelo.
Hay plomeros buenos en Puerto Rico. Acérquese a ellos, dígale cómo deben hacer su trabajo. Es decir, señora, discúlpeme, tengo 50 años en esto. Yo sé de dónde viene esa agua que se bota. Y puede ser real, pero a veces perdemos de vista que siempre necesitamos sabiduría de Dios en nuestra vida. Y el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, verso 9, nos hace ver esto en la oración que él hace por los creyentes en Colosas. Y yo me pregunto si el apóstol Pablo tuvo la necesidad de orar de esta manera y oró de esta manera. Esta oración que vamos a leer en un momento es una de las 4 oraciones apostólicas que están registradas en la Biblia. Una de las 4 oraciones que el apóstol Pablo oró por otros. Hay 2 en Efesios, una en Filipenses y esta en Colosenses. O sea que reviste cierta importancia. Vamos a leerlo. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esta es la oración que Pablo hace. Y es una oración que nos incluye a nosotros el día de hoy. Es una oración que nosotros debemos hacer. Es una oración que tiene que ver con nuestra vida. Es una oración que nos hace falta. Si nosotros vemos todo el capítulo 1, que apenas comienza con la introducción y apenas comienza con Pablo orando, continúa con un llamado a tener una vida que agrade a Dios, continúa reconociendo la soberanía de Jesucristo, continúa estableciendo que realmente Jesús está por encima de todo, por encima de la creación, por encima de cualquier gobierno, por encima de toda autoridad, de toda potestad. Y vamos a ver hoy cómo la sabiduría también está relacionada con Cristo y cómo la sabiduría también está relacionada con esa preeminencia de Cristo. Si vemos cuál era la situación, un poquito para entrar en el contexto histórico de lo que estaba en el momento, en Colosas había un movimiento muy fuerte de falsos maestros. Y había una tendencia en la gente de buscar en esos maestros conocimiento y sabiduría. Y era algo así como cuando usted y yo necesitamos consejo, pero las fuentes más abundantes de consejo que tenemos no provienen de Dios. Eso es lo que pasaba en Colosas. Y la oración de Pablo, que es una oración interesante, está enfocada precisamente en querer que los creyentes en Colosas tuvieran la sabiduría que viene de Dios y no ninguna falsedad. ¿Hay algún parecido con nuestras vidas hoy? Hay fuentes de conocimiento, de sabiduría y de pensamiento que serán que no son alineadas con Dios y su palabra. Yo diría que sí. Yo diría que sí. Pareciera que en algún momento sintiéramos o pensáramos que no hay respuesta en Dios, que no hay respuesta en su palabra, lo cual no es real.
y tengamos necesidad de ir a otras fuentes. Hay un autor que recomiendo su lectura, que es una lectura un poco profunda, pero muy actual al mismo tiempo, se llama Carl Trueman, y tiene un libro, entre otros, que se llama El origen y el triunfo del ego. El origen y el triunfo del ego de Carl Trueman. Y Trueman habla de cuál es la tendencia o las tendencias del pensamiento posmodernista en este momento. Y nos vamos a sorprender de cómo muchas de las actitudes, comportamientos, incluso de las desviaciones de género y de las distintas tendencias que vemos sociales, provienen simplemente de una ideología. Provienen simplemente de una manera de pensar que es la que gobierna nuestra sociedad en este momento. Y pareciera que la respuesta a muchas situaciones del ser humano se está encontrando en fuentes equivocadas y está tomando orientaciones equivocadas. Y nosotros necesitamos sabiduría de Dios para nosotros mismos, para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestro cónyuge, para nuestros nietos. Necesitamos sabiduría de Dios y no entrar en esa tendencia. Me llama la atención que en el verso 3 Pablo habla y comienza a decir: siempre orando por ustedes, damos gracias a Dios Padre nuestro Señor Jesucristo. Siempre orando por ustedes. Y en el texto que leímos, Pablo comienza: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por ustedes. ¿Es una oración única? ¿Es una de las oraciones de una vez y ya está? No, era una oración continuada. Era una oración que Pablo no cesaba de orar. Era una oración que siempre Pablo oraba por ellos. Sin cesar oro por ustedes por esto. Y me hace ver que nuestra oración por sabiduría entonces es algo que debe ser constante. Y si yo me pregunto, y si nos preguntamos, ¿hasta cuándo necesitaremos sabiduría de Dios? ¿Hasta cuándo nos hará falta? Sin temor a equivocarme, yo tengo que decirle, siempre y eternamente necesitaremos sabiduría de Dios. Y vamos a uno de los 3 puntos que quiero conversar con ustedes en su palabra en esta mañana. Y uno es: nuestra sabiduría humana es limitada. Es uno de los puntos que quiero que veamos. Y a veces aprendemos con dolor lo poco sabio que somos y lo torpe que podemos ser. Qué interesante es poder ver nuestras torpezas. Yo tengo muchas anécdotas de mis torpezas. Ustedes pueden hablar con mis hijas y les va a dar una lista. Actualmente mi esposa y yo estamos viviendo una etapa interesante, la famosa etapa del nido vacío, porque nuestra hija Victoria de 20 años y nuestra hija Isabela de 19 están viviendo en la universidad, estudian en la universidad, viven en la universidad. Y estamos mi esposa y yo, y ellas piensan que son adultas. Ya saben, ¿no? Y yo le digo a mi esposa, ellas no son adultas. Y mi esposa me responde, pero están en camino a la adultez. ¿Y eso qué significa? Eso significa que tú debes ser más sabio al hablar con ellas. ¿Y qué significa ser más sabio al hablar con ellas? Y tengo que reconocer, no sé hablar con ellas hoy. Porque cualquier cosa que diga suena a control. Cualquier cosa que hable suena a intromisión. Y a mí me suena a papá amoroso. Entonces me siento torpe.
Mi esposa y yo estamos leyendo un libro actualmente sobre cómo hablar a tus hijos adultos. Y estamos queriendo que Dios nos enseñe a hablar a nuestros hijos adultos. Y una de las cosas que estamos aprendiendo, y ya no le estoy dando tantos consejos, porque una cosa que tenemos que hacer es esperar que nos pidan consejos. Algunos se identificarán conmigo. Y es una espera para mí horrible, porque tengo el consejo en la punta de la lengua. ¿Y cuándo me va a preguntar? Le digo a mi esposa, ¿cuándo? Y tengo que esperar que se golpee. Sí. Y tengo que esperar que le pase algo. Sí. Bueno, Dios, ayúdame. Ayúdame. 1 Corintios 3:19 lo voy a leer. Dice, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Yo digo, ¿quién está bien calificado para enseñarle a un padre torpe como yo a hablarle a unas hijas inteligentes como las mías en su proceso de adultez? Yo digo, ¿quién? ¿Quién mejor que el Padre Celestial? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Qué mejor que su palabra para darme un consejo? ¿Y qué peor que yo para cometer torpezas en ese proceso? Que ya usted se imaginará, ¿no? Y nos preguntamos si mi sabiduría no es la sabiduría de Dios. Si mi sabiduría es, como dice 1 Corintios, puede ser insensatez en muchas formas. Porque es sabiduría de este mundo. Porque es corta, porque es limitada. Entonces, ¿qué debo hacer? Quiero comentar un pensamiento del teólogo John Piper que me llamó la atención mientras reflexionaba sobre este mensaje. Y dice John Piper, para ser un cristiano fiel, obediente a la palabra de Dios, verdaderamente sabio a los ojos de Dios, debemos volvernos necios. Necios reflexivos, necios esperanzados, necios felices. Y al principio yo decía, bueno, voy a aprender cómo ser un necio feliz. Cómo ser un necio esperanzado. Y es cuando reconocemos nuestra carencia de la sabiduría de Dios y decimos, Dios, te necesito, y oramos en la oración de Pablo, dame la sabiduría tuya. Es difícil orar por sabiduría cuando tú te sientes sabio. Es difícil buscar sabiduría cuando tú sientes que todo lo sabes. Entonces entiendo lo que es un necio. La parte de feliz todavía la estoy comprendiendo. ¿Qué es sabiduría? Quiero citar a otro teólogo, a Graham Goldsworthy, que dice, la sabiduría es algo que aprendemos por experiencia y luego interpretamos escuchando a Dios, quien es la fuente de sabiduría. Sabio, interesante, Goldsworthy, recordándonos que Dios es la fuente de sabiduría y que podemos tener muchas experiencias que ayudan, pero que necesitan ser interpretadas a la luz de lo que Dios dice. ¿Qué nos dice la Biblia que es la sabiduría? La sabiduría en Proverbios capítulo 1, versos 7 al 9, dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y voy a dejarlo hasta ahí y luego leemos un poco más adelante. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. ¿Qué es el temor del Señor? Porque ya cuando me doy cuenta que necesito sabiduría, digo, ¿dónde está? ¿Cómo es? ¿Dónde la encuentro?
Y con la ayuda de Dios vamos a ver qué nos dice la Biblia, dónde está y dónde la encontramos. Pero empecemos por entender qué es. Quiero leer también un pensamiento del mismo teólogo Goldsworthy diciendo: el temor del Señor es un asombro reverente por Dios y su voluntad, de tal manera que deseamos ser obedientes a Él. Y me trajo mucha luz. Temor, por supuesto, no se refiere a miedo, se refiere a reconocimiento, se refiere a reverencia, se refiere a reconocer quién es Dios, cuáles son sus atributos, cuáles son sus capacidades, cuál es su inmensidad, que me hace asombrarme de todo lo que Él es, todo lo que Él puede hacer y de cuál es su voluntad, que me hace desear hacer su voluntad. ¿Sí me va siguiendo? Entonces el principio de la sabiduría es el temor del Señor. El principio de la sabiduría es reconocer todo lo que Él es con reverencia, con reconocimiento, de tal manera que me impulse a obedecerle. Sigue diciendo el maestro de sabiduría en Proverbios. Luego dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Entonces, vale más que la pena, más que apropiado y mucho más que merecido reconocer, como reconoce el maestro de sabiduría, a las madres en este día, como guías, como influenciadoras de sus hijos. Felicitaciones, queridas madres. ¿Puedo pedir un aplauso para cada mamá en la iglesia hoy? Yo creo que lo merecen y mucho más. Lo merecen y mucho más. Las madres, quieran o no, aunque siempre pueden querer, son una influencia. Son una influencia. Y cada hijo debería preguntarse: ¿qué he recibido de mi madre? ¿Qué influencia he recibido de mi madre? Para hacer este pequeño paréntesis bien apropiado y merecido en este día. Y si ustedes me preguntan a mí, yo tengo que responder: nadie me ama como mi mamá. Tan locamente y desesperadamente. Tanto como solamente ella me puede amar y querer. Y cuando pienso en su dirección y pienso en las cosas que ella me ha dicho en la vida, jamás voy a olvidar que fue la primera que me ayudó a combinar una camisa con un pantalón y unas medias y unos zapatos y una correa y un sombrero, si acaso también. Todo debe ir en perfecta combinación para que no me vayan a decir que soy el hermano Bóveda. ¿Sabe cuál es el hermano Bóveda? La bóveda donde guardan el dinero en el banco, ¿no? Solamente él sabe cuál es la combinación. Porque más nadie ve la congruencia entre los colores y todo. Mi mamá jamás me dejaría salir con una camisa que no fuera de acuerdo al pantalón y a las medias y al cinturón. Espero hoy haberlo hecho bien. Entonces, gracias a Dios y gloria a Dios por nuestras madres. Felicidades de nuevo. Necesitamos el temor del Señor para reconocer a Dios en nuestras vidas y reconocer nuestros caminos en Él. Y eso nos lleva al segundo punto que quiero conversar de acuerdo a este texto, que es el propósito del temor del Señor, el propósito de la sabiduría espiritual. ¿Por qué Pablo
hacía esta oración: ¿por qué necesitamos sabiduría de Dios? ¿Acaso necesitamos sabiduría de Dios para creernos mejor que los otros? Y yo pido sabiduría para ser el más sabio de todos los sabios, porque quiero ser sabio para que la gente me reconozca como sabio. Algo que yo encuentro interesante de la sabiduría, que es difícil y creo que no debería ser, que alguien se exprese a sí mismo y hable de sí mismo como alguien bien sabio. Se escucha raro, ¿verdad? Imagínese a alguien diciendo: ¿sabe qué? Yo sí soy sabio. No me lo nota. No lo siente. Sabiduría es esa cantidad de cualidades y virtudes que otros deben ver en nosotros, que deben ser mostradas en nuestra vida por cómo vivimos. Es como la humildad. Se escucha raro que alguien diga: ¿sabe quién es humilde? ¿Sabe quién es humilde? Yo soy humilde. Soy el más humilde de todos los humildes que han existido. Se escucha raro, ¿verdad? Lo más probable es que ya dejé de ser humilde, con tanto que digo que soy humilde. Pasa algo así cuando digo: yo tengo sabiduría de Dios. Yo recuerdo, y esta es otra anécdota, había una compañera de clase en mi escuela, en bachillerato, en middle school, y también era vecina, y competíamos por las calificaciones. Estábamos en el mismo salón, veíamos las mismas clases, y cada materia que presentábamos en examen: ¿cuánto sacaste tú? Yo saqué 18 sobre 20. Yo saqué 18. Yo saqué 19. Y luego el otro examen: ¿cuánto sacaste tú? Yo saqué 15. Y yo saqué 17. Y era una constante competencia, una constante pelea. Peleábamos tanto que nos apreciábamos. La sabiduría no funciona así. La sabiduría espiritual no funciona así. ¿Cómo funciona la sabiduría de Dios? Tenemos que ir a Santiago, necesariamente. Santiago capítulo 3. Voy a leer Santiago capítulo 3. Porque Santiago nos explica de una manera detallada qué es, cómo funciona la sabiduría espiritual. Y dice el verso 13, voy a leer desde el 13, porque vale la pena leer todo, del 13 al 18. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Ya sabe, ¿quién es sabio? El que dice que es más sabio. El que saca las mejores calificaciones. Error. Altas calificaciones no muestran alta sabiduría de Dios. Logros académicos no muestran alta sabiduría de Dios. No es lo que me dice Santiago. Puedo ser un erudito, puedo haber pasado años en la universidad, puedo tener varios títulos académicos y ser torpe hablando con mis hijas. Ya usted me va identificando, ¿no? Torpe hablando con las hijas y tiene altas calificaciones. ¿Se da eso? Sí. ¿Es sabio espiritualmente? No. Y no de acuerdo a lo que dice Santiago. Verso 14, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Dice Santiago. Hasta animal y diabólica. ¿Es que podemos actuar como animales? Sí. Cuando no somos sabios de acuerdo a Dios. Y hasta ser influenciados por las tinieblas de alguna forma, cuando no dejamos que sea Dios. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto, es decir, la sabiduría espiritual, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos,
sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Ve cómo Santiago describe la sabiduría espiritual? Entonces yo puedo, por esta palabra, medir si estoy caminando en sabiduría espiritual o no y examinarme personalmente. Y decir, esta conducta trae paz, es pacífica. Sí, esta conducta es amable, es benigna, esta conducta tiene misericordia, esta conducta tiene buenos frutos, esta manera de hacer las cosas, de vivir, de hablar, de pensar, tiene esta característica. Sí, entonces es sabiduría que viene de Dios. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces aquí Santiago nos introduce en algo parecido a lo que Pablo está hablando en Colosenses. ¿Cuál es el propósito de la sabiduría espiritual? Seguimos en nuestro texto, en nuestro capítulo de hoy y nuestro verso 9, y seguimos en el 10 y leemos: para que andéis como es digno del Señor. Para eso es la sabiduría espiritual, agradándole en todo. Para eso es la sabiduría espiritual, llevando fruto, sigue diciendo, en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Para eso es la sabiduría espiritual. La sabiduría por la que Pablo estaba orando por los creyentes de Colosa es una sabiduría que los iba a ayudar a ellos a agradar a Dios. Era una sabiduría que los iba a llevar a ellos a entender el temor de Dios. Era una sabiduría que les iba a llevar a ellos a dar fruto y a caminar en buenas obras. Era una sabiduría que les iba a dar a ellos realmente un verdadero conocimiento de Dios y lo iba a llevar a crecer en Dios. ¿Ve el propósito de la sabiduría espiritual? Cuando vemos esto, tenemos que preguntarnos, Señor, ¿cómo consigo esta sabiduría? No vamos a ir al texto para avanzar en el tiempo, pero Santiago también nos responde y nos dice, si te das cuenta que careces de sabiduría, pídele a Dios, quien abundantemente la da sin reproche. De nuevo, y otro apóstol que es Santiago, distinto a Pablo, nos vuelve a decir, ora por sabiduría, ora por sabiduría. ¿Será correcto que yo le diga a Dios, no sé cómo hablar a mis hijas, ayúdame, dame sabiduría? Yo creo que sí. Señor, no sé cómo ser un mejor esposo, una mejor esposa. Señor, no sé cómo ser una buena madre. Yo creo que soy una buena madre, pero yo necesito tu sabiduría para hacerlo. Una buena abuela, un buen abuelo, un buen hijo. Solamente Dios nos da esa sabiduría. Y en esos momentos en que reconocemos eso, emerge esa necesidad, emerge ese deseo que viene de Dios, ese deseo que viene del Espíritu Santo que mora en ti, ese deseo que te hace anhelar, buscar de Dios, anhelar orar y orar la oración de Pablo. Y vamos al tercer punto, ¿dónde y cómo consigo sabiduría? Proverbios 13:20, vamos a avanzar un poco. Nos dice que el que camina con sabios se hace sabio. Nos da una pista. Nos da una pista. Además de orar, ¿a quién puedes identificar que sea una persona sabia? No se equivoca el apóstol Pablo cuando insta a las mujeres que son más adultas a enseñar a las jóvenes. No se equivoca Pablo a instar a la gente que tiene el don de enseñanza a enseñar.
Necesitamos identificar a nuestro alrededor dónde están esos maestros de sabiduría que habla Proverbios y caminar con ellos. ¿Ok? Hay sabiduría en la palabra de Dios. ¿Será acertado que yo vaya a su palabra buscando respuestas para mi vida? Claro que sí. Es la primera fuente a la que yo debo ir. Salmo 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La palabra me hace sabio. Las escrituras me hacen sabio, con sabiduría de Dios. Salmo 90:12. Y quiero leerlo porque también es relevante. El salmista, en este Salmo 90, verso 12, nos dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Me llama la atención que el mismo pensamiento lo expresa Pablo en Efesios, haciéndonos ver la brevedad de esta vida, y como esta vida es breve, necesitamos ser sabios. Como en esta vida hay tiempos difíciles, los tiempos son malos, por lo tanto procuren sabiduría, dice Pablo. No son tiempos fáciles, lo sabemos, ¿sí o no? Yo me siento a veces confundido en Puerto Rico, porque yo vengo acá y yo quiero quedarme aquí disfrutando de la playa, y no entiendo por qué la gente se muda. No entiendo las dificultades de Puerto Rico. No sé cuáles son los sufrimientos aquí, si yo la paso tan rico. Me quiero mudar, me quiero venir. Algunos pensarán: que es aquí un año para que vea, que es un ratico más. Aguántese para que vea lo que es bueno. No es fácil, ¿verdad? No es fácil muchas cosas con las que atravesamos aquí en Puerto Rico y donde yo vivo. Es la vida. Necesitamos sabiduría. Le decía a un familiar y amigo, decía: ¿sabes? Yo no quiero que discutamos más en la vida. Y dice: ¿por qué? Porque esta vida es muy breve. Es tan breve que no sabemos cuánto dure. ¿O alguien sabe cuánto va a vivir? ¿Usted sabe cuánto va a vivir? ¿Usted sabe cuánto voy a vivir yo? Si sabe, no me lo diga, no quiero saberlo. No estoy interesado en eso. Es tan breve como para pasarla peleando, discutiendo. Es tan breve como para dejar pasar un tiempo precioso que puede ser invertido en todo lo amable, en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo puro. La brevedad de la vida nos hace buscar sabiduría. Y ya voy cerrando con esto, que es nuestra fuente de sabiduría por excelencia, y lo encontramos en Colosenses. Y yo creo que veamos algo allí bien importante. Colosenses capítulo 2, verso 3. Y está hablando acerca de Jesús. Vamos a leer desde el verso 1 para estar en contexto con el verso 3. Dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por ustedes y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones
unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Y de Cristo. Entonces el verso 3 habla de Cristo y dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces llegamos a donde teníamos que llegar. Llegamos a Cristo. Llegamos a donde están escondidos los tesoros de toda la sabiduría y el conocimiento. Y yo pregunto, ¿alguien en esta sala tiene a Cristo? Porque si tú tienes a Cristo, tienes los tesoros de la sabiduría. ¿Sí me va siguiendo? Usted sabe que una vez se ve a la gente que ha estudiado mucho y uno ve ese médico renombrado que ha estudiado bastante. Y cuando llega a un salón, dice, ahí está el doctor Cristóbal. Él es un gastroenterólogo muy famoso y muy inteligente. Y uno quiere estar con él por todo lo que ha estudiado. Pablo nos está diciendo, Cristo tiene los tesoros de toda la sabiduría. Cristo tiene los tesoros de cualquier médico, por más estudiado que sea. Cristo tiene ese tesoro de sabiduría. No hay nadie que tenga esos tesoros de sabiduría como Cristo. ¿Se da cuenta? Entonces digo, tú tienes a Cristo. Qué hermoso el tesoro de tener a Cristo. Lo que pasa es que a veces pareciera que no tuviéramos a Cristo y que estuviéramos sin Cristo. No nos equivocamos. Suena trivial, suena trillado, suena muy vago cuando le decimos a alguien, Cristo es la respuesta de tu vida. Y de paso se ha dicho que no es la mejor manera de evangelizar el día de hoy. ¿Por qué? Porque en esta sociedad hay muchas respuestas y el pensamiento que gobierna nuestra sociedad no es claro para que ellos entiendan que Cristo es la respuesta de la vida. Así me va siguiendo lo que dice Truman. Y cuando usted le dice a alguien, Cristo es la respuesta para tu vida, la gente piensa, sí, Cristo es una de las respuestas que yo puedo tener en la vida. ¿Sí me va siguiendo? Porque no tiene a Cristo. Sí es cierto que Cristo es la respuesta de toda vida, Cristo es la respuesta del ser humano, sin lugar a duda. Pero la gente tiene que ver y darse cuenta de la necesidad de Cristo. Primera de Corintios 1, 24. Y realmente esto me encanta. Me encanta cuando la Biblia nos revela a Cristo. Me encanta cuando la Biblia nos habla de Cristo. Y yo quiero decirte, Colosenses 1, el primer capítulo de Colosenses, todo el capítulo de lo que habla es de Cristo. Ahí estamos viendo sabiduría espiritual, pero todo lo que habla es de Cristo. Primera de Corintios 1, 24 dice, mas para los llamados, yo soy un llamado, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Ahora, de acuerdo a esto, y lo puedes seguir escudriñando en la Biblia, escucha esto, Cristo es la sabiduría de Dios.
Es lo que dice Pablo en Corintios, es lo que dice Pablo en Colosenses. Es lo que nos dice Juan: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Dice la Escritura que el mundo fue creado y fue fundado con su sabiduría. Su sabiduría, la sabiduría del Padre, es Cristo. Y cuando tú te das cuenta de esto, y cuando tú te das cuenta de Juan 15, que eres la vid verdadera y tú y yo somos los pámpanos, y cuando estamos insertados a la vid, tenemos vida. ¿Y llevamos qué? Fruto. ¿Te das cuenta? Pablo oraba por sabiduría para llevar fruto. Y estar injertado en la vid verdadera me hace llevar fruto. Me encanta cuando hablamos de la unión con Cristo. Me encanta la doctrina de la unión con Cristo. Que me revela, que me hace ver que yo no estoy solo. Que yo sí tengo a alguien. Y tengo nada más y nada menos que a Jesucristo, sabiduría de Dios, en el que están escondidos los tesoros de la sabiduría. ¿Tienes alguna inquietud en tu vida? ¿Tienes alguna necesidad? ¿Algo que te impide avanzar? ¿Algo que estás estancado en tus relaciones, en tu manejo económico, en tu negocio, en tu matrimonio, en tu vida como creyente, en tu oración, en tu vida? En Cristo están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Porque la unión con Cristo no es una unión por homeostasis. Ya saben cuál es ese efecto, que me pongo la Biblia aquí en el corazón, para que se me meta adentro. No funciona así. Funciona en una relación. Y eso es lo hermoso de la unión con Cristo. ¿Por qué estamos unidos a Cristo? Porque hemos creído en Él. Porque tenemos fe en Él. Y todos los que hemos creído en Él somos sus hijos. Y Él es mi Padre. Y puedo ir a Él como el hijo va a su padre en busca de consejo. Cantábamos: consejero, Dios fuerte. Y tú, que has creído, puedes venir a Él y decirle: Cristo, aconséjame. Necesito tu consejo. En esto. Y puedes recibir el consejo de Dios. Y leer su palabra. Y meditar en ella. Y entender lo que ella dice. Y recibir consejo. No por nada están escondidos en Cristo. Hay que buscarle. Hay que buscarle un poco. Podamos orar en esta mañana juntos y no solamente recordar nuestra unión con Cristo, sino activar nuestra unión con Cristo. Podamos orar esta mañana juntos y unirnos a la oración de Pablo, que voy a volver a leer, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Los invito a que oremos. Cerremos nuestros ojos.
Querido Padre, hoy reconocemos nuestra limitación delante de ti. Reconocemos que somos cortos en el conocimiento para la vida. Reconocemos que somos limitados en muchas áreas. Reconocemos que fallamos, erramos y somos torpes, pero queremos ser unos torpes felices de tenerte, Jesús. Queremos ser unos torpes esperanzados porque tú nos llenas de esperanza. Jesucristo, tú eres la vid, nosotros el pámpano. Queremos caminar unidos a ti. Danos, Señor, la sabiduría que necesitamos en estas áreas que tú conoces de nuestra vida. En tu nombre, Jesucristo, oramos. Amén. Amén.